Buenas tardes una vez más, les doy la bienvenida a todos. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, los que ya están conectados y los que se van a conectar, a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar el día de hoy estudiando el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2. Y damos gracias por la vida de todos ustedes en nombre de Casa de Oración Loma Dorada. Vamos a ponernos en manos del Señor para que Él sea el que tome control de la situación y nos vaya iluminando durante el trayecto en el estudio de este capítulo y los que vienen. Padre Santo, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque has tenido cuidado de nosotros en este día, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos ministres a través de tu palabra, Señor, en la necesidad que tenemos, Padre Santo. Prepara nuestros corazones para recibir de tu palabra, de tu verdad, Señor, y que se haga rema en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Solamente a manera de preámbulo, les recuerdo que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el cual tiene como tema central Jesucristo como el Rey y Mesías. Y fue dirigido a un pueblo judío, el cual conocía la promesa de que Dios enviaría a un Mesías, que Mesías se traduce como Salvador o Libertador. En el día de hoy, el capítulo 2, los temas abordados son la visita de los magos, la huida de José y María con el niño Jesús a Egipto y el regreso de José y María con Jesús a Nazaret. Los personajes que aparecen en este capítulo son, obviamente, Jesús, Herodes, los magos, principales sacerdotes y escribas, de los cuales no dan nombres, pero pues todos los que hubiesen estado implicados o involucrados ahí, María, el ángel del Señor, José y Arquelao, sucesor de Herodes. En este capítulo vamos a hablar primeramente entonces de la visita de los magos, que vamos a para eso ir leyendo Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12 primeramente, y vamos haciendo paréntesis, voy a ir haciendo paréntesis entre tanto que leemos estos versículos. Voy a iniciar con la lectura, si usted me permite, en el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es el versículo 3. Ahí leímos del versículo 1 al 3, ¿verdad? La pregunta que los magos hicieron conmocionó, turbó de tal manera a Herodes, pero no solamente a Herodes, sino a todo Jerusalén, dice, es decir, a todos los habitantes de esa ciudad. Y es que Herodes, si hacemos un poquito de búsqueda en la historia, Herodes no era judío, pero era el rey en ese tiempo. Ni tampoco era romano, aunque gobernaba el imperio romano, sino que él era idumeo. Por tanto, él no estaba propuesto o supuesto a ocupar el trono de David, como estaba escrito, como había sido dicho por Dios y estaba escrito por los profetas. Por tanto, se puede entender que este hombre que ostentaba el puesto de rey, es decir, Herodes, era un usurpador. Un usurpador. Usted sabe lo que quiere decir eso. Pero ¿cómo llegó al trono? Es interesante, brevemente lo voy a comentar. Los romanos nombraron a su papá, al papá de Herodes, que se llamó Antipater, procurador de Judea. Y siendo procurador de Judea,
el papá de Herodes, lo nombró, es decir, lo nombró tetrarca de Galilea. Ese era un título que se le daba a cierta autoridad, que tenía cierta autoridad, entonces se le nombró tetrarca en Galilea. Eso ocurrió más o menos, está registrado como en el año 47 antes de Cristo. Unos años más tarde, el emperador Augusto extiende el territorio de Herodes, incluyendo toda Palestina, y es así como llega a ser rey de los judíos sin ser judío. Herodes se casó a su vez con una judía llamada Mariamna, quien era descendiente de la última familia que había gobernado a Israel antes de que los romanos se hicieran cargo de o invadieran ese territorio y lo gobernaran. Herodes y su esposa de descendencia judía procrearon 3 hijos, pero la ambición del poder le orilló a este hombre, a este terrible hombre, le orilló a asesinar a todos aquellos parientes de su esposa que pudieran ascender al trono de David. Los asesinó a tíos, a familiares, e inclusive la asesinó a ella y a sus 3 hijos, a los 3 hijos procreados con ella. Entonces, ¿quién le sucedió en el trono? Bueno, Arquelao era hijo de otra mujer, obviamente con Herodes y otra mujer procrearon otro hijo que no tenía nada que ver con la sangre judía, por eso es que pudo sucederle en el trono a la muerte de Herodes. Por eso cuando Herodes escucha, o sea, con este antecedente nos podemos dar un poquito más de cuenta que cuando Herodes escucha, el cual estaba muy apegado al poder que le ofrecía ser el rey de esa región, y escucha que los magos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Su turbación fue muy grande, porque él se había procurado, él había hecho de la peor manera, a un lado a todos aquellos, o más bien nos había eliminado a todos aquellos que pudieran siquiera tener derecho a aspirar, ya no digo que lo quisieran, pero siquiera que tuvieran el derecho de aspirar a ascender al trono. En el versículo 4 continúo leyendo, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Si usted se detiene solamente en eso, pues nunca va a saber cuál es el profeta, pero como es una parte del estudio, vamos a irnos a esos versículos correlacionados en los cuales la propia palabra se confirma a sí misma, que es la palabra de Dios, y nos va a dar un poquito más de luz. Entonces nos vamos a ir a Miqueas 5:2. A Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Y luego el 6 dice, leímos el 5, pero Mateo en el 6 lo dice de esta manera, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces ahí vemos cómo Mateo lo escribe de una manera, pero refiriéndose al texto que está escrito en Miqueas 5:2. Y bueno, pues si hablamos de Herodes, ahora respecto de los sacerdotes y escribas, lo único que deseo agregar es que en realidad les fue indiferente el hecho. Así, yo lo leo y lo veo así, indiferente. Ellos
fueron llamados ante Herodes, pero a petición de él, porque tenía la curiosidad de preguntarles dónde habría de nacer. Y se supone, bueno, no se supone, se entiende que los sacerdotes y los escribas conocían la ley, conocían todo lo escrito y dicho por los profetas. Entonces, más bien yo veo que ellos les fue un hecho irrelevante e indiferente. Eso es lo que yo creo. Además, pienso que se habían ya amoldado a las formas de la actualidad, o sea, del gobierno romano y de la sujeción que debían de tener ante Herodes, que no era judío y que obviamente no practicaba las costumbres del pueblo hebreo. Entonces, pues ya había como una desconexión ahí, aunque estaba escrito y había sido dicho que esto se cumpliría. En el versículo 7 dice, entonces, una vez que ya habló con los sacerdotes y los escribas, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos llegaron y preguntaron por el rey de los judíos. Y luego se turba y llama a los sacerdotes y los escribas. Y después de los sacerdotes y los escribas, está narrando aquí Mateo lo siguiente. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. En el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. Ya habían llegado hasta el punto donde habían sido, al punto que ellos perseguían, o a donde tenían como propósito llegar, que era hasta donde estaba Jesús, que había nacido tiempo antes. ¿Qué tanto tiempo? Pues no lo sabemos, pero seguramente ya había transcurrido un par de años por lo menos. El oro pudo significar, hablando de los presentes que le entregaron, o que le mostraron, que le llevaron, el oro pudo significar un reconocimiento a la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El reconocimiento. El oro era algo que se obsequiaba o que se usaba pues en ese nivel, en un nivel de los reinados. Entonces fue, creo yo, como un reconocimiento a la majestad del Rey de Reyes, que es Jesús. El incienso por su parte era una ofrenda a su divinidad. Recuerde que desde el Antiguo Testamento, desde que se empezó a hacer ofrenda a Dios, siempre se incensaba, se utilizaba incienso para que ese humo subiese hasta la presencia de Dios, del Dios vivo. Entonces, el incienso era una ofrenda a su divinidad. Dios hecho semejante a los hombres, dice Filipenses 2:7. Y la mirra, un anuncio a los padecimientos que como redentor de la humanidad sufriría. Sacrificio vivo, porque recuerde que esa era también la forma de expiar los pecados, a través de un sacrificio vivo. Bueno, pues eso significaba la mirra. Ahora, Mateo no da los nombres de los magos, tampoco la cantidad de ellos, ni los llama como reyes. Pues su enfoque fue en el nacimiento de Jesús, y yo creo que eso es lo importante, dejando en segundo término los demás acontecimientos. Lo que se cree
con base en lo que Mateo escribió, es que dichos magos eran de una tribu sacerdotal de los medos de Oriente Medio, dedicados principalmente al estudio de las matemáticas y la astrología. Eran personas que conocían de la profecía del Redentor de los judíos, quizá por boca de los propios judíos que fueron llevados a la cautividad y estuvieron en cautiverio por 70 años en el pueblo babilónico, más exactamente llevados cautivos por instrucciones de Nabucodonosor, rey que estaba ejerciendo en ese tiempo, pero que su permanencia en esa región, o sea, su cautividad en esa región se extendió hasta el reinado de Ciro el Persa. Este es un dato histórico. La civilización mesopotámica, de la cual formó parte Babilonia, fue conocida también por tener grandes matemáticos y astrólogos, por lo cual es muy factible que los magos mencionados en el Evangelio de Mateo fueran de esa región. Y luego, volviéndonos a Jesús, lo que Mateo escribió tiene que ver con algo que sucedió cuando Jesús nació, mas no exactamente cómo nació Jesús, que eso lo podemos ver en otros evangelios de una manera más precisa. Pero aquí lo que yo leo que Mateo escribió tiene que ver más con los acontecimientos que sucedieron en torno al nacimiento de Jesús. Y una de las cosas fue precisamente la llegada de los magos, la turbación de Herodes, etcétera, como lo vamos a seguir viendo ahorita enseguida. Entonces, la primera parte, que era la llegada de los magos, pues concluye en que entregan estos regalos y luego en sueños son avisados de regresar, no a Herodes, sino por otro camino, por las malas intenciones que Herodes tenía para con Jesús. Luego entonces vamos a leer ahora de los versículos 13 al 18, donde se narra la huida a Egipto. Y empiezo con el 13. Después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y nuevamente, aquí vemos cómo Mateo no revela qué profeta, sino que da la cita, que hace referencia a esa escritura, pero buscando en las referencias precisamente es Oseas 11.1. El profeta fue Oseas 11.1, cuando dijo en la segunda parte del versículo: de Egipto llamé a mi hijo. En el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta, y aquí sí dice exactamente, por el profeta Jeremías. Lo único que no dice es qué cita, entonces la cita se complementa de esta manera. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 15, que a la letra, bueno, lo escribió Mateo, dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Como un paréntesis, yo me preguntaba ¿por qué Raquel? Bueno, Raquel, recuerda, fue la segunda esposa de Jacob, aquella que tuvo que trabajar 7 años para que se la dieran como esposa, pero luego tuvo que trabajar otros 7 años porque lo engañaron y le entregaron a la hermana mayor como esposa, y luego a los 7 años después
igual no iban a cumplir el trato, pero ellos se van con su suegro y pues se casa entonces con Raquel. Y de Raquel con Raquel procrea Jacob, al cual también Dios le había cambiado el nombre y le puso Israel. Y entonces procrean a José, el llamado el soñador. Y después usted ya sabe toda esa trama, cómo se desarrolla en Egipto, donde son cautivos por más de 400 años. Bueno, es interesante pues que mencione a Raquel, porque no hace referencia en sí a la persona de Raquel, sino a lo que ella representa. ¿Y qué representa Raquel? Pues fue a la amada de Jacob y representa en cierta manera a toda esa nación que estaba sufriendo en este caso por la muerte de muchos niños inocentes, los cuales mandó matar Herodes por cuestión de considerar que entre todos ellos se encontraría a Jesús. Pero sabemos que Jesús había ido a Egipto llevado por José y por María, precisamente avisado por el ángel para salvaguardarle la vida, porque había un propósito en ello, y ese propósito era el que ahora nosotros conocemos como la redención y la salvación de todo el mundo del pecado. Ahora, Jesús cumplió su promesa en su tiempo, pero en este momento él apenas era un niño. Y una vez que se cumple el tiempo, pues José, María regresan con Jesús a Nazaret, como lo narra Mateo en los versículos 19 al 23, que vamos a leer. Y continuó en el 19, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En los 3 versículos anteriores que Mateo escribió, donde habla de una escritura, siempre se refirió en singular a lo que dijo el profeta. Y lo pudimos identificar plenamente con la correlación. Pero en este caso, de acuerdo a la escritura, no se relaciona con un hecho particular escrito o dictado por Dios a los profetas, sino que era todo un compendio de cosas o toda una variedad de acontecimientos, y que se tiene que deducir de que Nazareno viene a ser pues una costumbre que se tenía ahí en el pueblo judío, donde tenía que vivir de esa manera porque era una forma de vida, el nazareato, y entonces tenía que hacer ciertos votos, tenía que tener cierta forma de vida, tenía que tener ciertas cosas a las cuales no acceder, etc. Y entonces hace más énfasis este hecho a la humildad en que Jesús habría de venir al mundo, que vino al mundo. La forma simple, la forma humilde en que Él se mostró al mundo en lugar de la ostentación. Pero eso será tema que trataremos posteriormente. Entonces ahorita, hablando del tercer hecho ocurrido, es que ya había muerto Herodes y entonces es avisado José, en sueños nuevamente es avisado que ya puede regresar, pero no regresa al lugar de donde partió, sino que es enviado, como dice aquí en el 23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Mateo escribió en el capítulo 2 el cumplimiento de la palabra, por lo menos de 4
hechos proféticos. Por lo menos 4 profecías fueron cumplidas en un breve capítulo, o sea, él condensó en un capítulo lo dicho por lo menos 4 profetas. Miqueas 5:2, Oseas 11:1, Jeremías 31:13 y lo dicho por otros varios profetas, como mencioné, que no están exactamente descritos, pero que va implícito. Sin embargo, a los sacerdotes y escribas, pienso que ese hecho no fue lo que les turbó. Ellos conocían la ley y conocían a los profetas. Cuando hablo de la ley de los profetas por separado, es porque así lo dice la propia Escritura, porque la ley se entiende que eran los 5 libros que Moisés recibió de parte del Señor, de Jehová, y luego los profetas son todas las narraciones que encontramos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, en Miqueas, en Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que me refiero de esa misma forma que lo dice la Escritura. Entonces, lo dicho por los varios profetas no fue ni lo que dijo Miqueas, Oseas y Jeremías lo que les turbó a los sacerdotes y escribas cuando los magos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorar? Bueno, lo que yo encuentro aquí es el hecho de que encontraron que era de Belén de donde debía de proceder. Fíjense en ese hecho. No es en sí el que hubiese sido Jesús, sino que quien hubiese sido independientemente era del lugar. Ellos tenían mucha fijación con esas cosas. Belén no era la ciudad grande, no era la ciudad del actual rey. No era la ciudad del actual rey, era una ciudad pequeña, de cuenta, era una colonia alejada de la ciudad. Entonces para ellos era algo de duda, de no creer que de ese pequeño lugar surgiría el rey de todos ellos, quien les representaría, el rey de los judíos. Mire ese término, el rey de los judíos. Ellos habían tenido, por petición del pueblo, habían tenido al rey Saúl primeramente. Y luego le sucedió el rey David, y luego la descendencia de David a través de Salomón, y después lo que sucedió con Salomón. Vemos que ellos tuvieron muchos otros reyes, los cuales hubo malos y peores, pero aquí el hecho es de que como de Belén procederá nuestro rey. Eso es lo que realmente les turbó, creo yo, y que este rey hubiese sido prometido con anterioridad y estaba escrito, lo cual ellos sabían en la ley y los profetas. Ya que sin duda ellos esperaban un rey que se sentara al trono de David, como está escrito, y expulsara, sí, al imperio romano que estaba en ese momento gobernando, pero a cualquier otro pueblo que intentara volver a someterlos a tributo. Porque fueron muchos los años desde que Salomón apostató, desde que Salomón apostató, fueron muchos los años hasta este momento que estamos hablando, en que este pueblo sufrió grandemente de humillación de muchos otros pueblos. Pero nosotros no debemos albergar duda en nuestro corazón. Por eso es muy importante leer una vez y volver a releer y correlacionar, leerlo en diferentes versiones. Ahora hay muchas Biblias que se puede, o sea, versiones de Biblias en las que se puede confirmar con palabras más sencillas, con palabras más actuales, que se puede uno enriquecer para tener un amplio contexto de lo que
la palabra está diciendo, porque ella es la verdad, la que nos da luz para que andemos aún en la noche como si fuera de día. Porque la luz de Cristo disipa toda obscuridad. Estaban acostumbrados a ver y vivir bajo la bota, bajo la sujeción de un rey ostentoso. No hablo solamente de Herodes, sino desde Salomón, porque Salomón vivió ostentosamente. Entonces estaban acostumbrados a ver que un rey fuera de esa manera, sin importar que tuvieran que tributar. Y bueno, yo creo que sí les importaba, pero no tenían muchas opciones. Entonces, estaban acostumbrados a ver un rey ostentoso, estaban acostumbrados a las formas que aprendieron en Egipto incluso, que se fueron todavía transfiriendo, heredando de generación en generación, porque aunque Dios les pidió que dejaran todo, ellos sacaron riquezas de Egipto. Mas sin embargo, vino un hombre con una humildad total en su corazón, con una actitud de siervo que no encajó en la concepción que ellos tenían de un rey, que era el rey que debería suceder en el trono a David. Pero es que ellos estaban con la idea de que todo esto sería terrenal. Y lo que está narrando Mateo y lo que narran otros escritores en la Biblia es que el Mesías que habría de venir vendría a libertar a su pueblo del pecado. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Eso es de subrayarlo y estarlo recordando constantemente para que no se nos olvide. Jesús vino exclusivamente a salvar al pueblo del pecado. Entonces vino con un corazón humilde, pero que hizo con el solo sacrificio de su vida, la cual él puso por voluntad propia, hizo por no solo los judíos, sino por todos nosotros lo que ningún otro rey terrenal va a poder hacer con todo su poder, con toda su ostentación, con toda su riqueza y aún con toda su intención. No lo podrán hacer, sino que solamente Jesucristo, el siervo, que vino a cumplir la promesa y vino en obediencia total al Padre, a que eso fuera posible para que usted y yo hoy, el día de hoy, tengamos un camino al Padre, una opción, una esperanza en la vida eterna. Él vino a lavarnos de nuestros pecados y a ofrecernos la opción, porque es optativo. Cada uno en su libre albedrío debe decidir si lo acepta o no, a ofrecernos la vida eterna. Pues esta es la reseña del capítulo 2 de Mateo. Conforme vayamos avanzando, iremos entrelazando con el 1, con el 2 y con los demás versículos, porque esto es de que el propósito es de que nos enriquezcamos. Y así como vimos también la correlación con los versículos de Oseas, de Miqueas, de Jeremías, etc., pues lo vamos a hacer con otros versículos, porque la propia palabra, reitero, se confirma con la propia palabra. Y esa es la manera en que nosotros debemos estudiarla. Entonces vamos a continuar en el capítulo 3 la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero por hoy quedamos despedidos. Nada más permítame orar para que el Señor pues ponga, más bien pedirle que ponga en nosotros ese querer como el hacer, el que nos sigamos edificando en su palabra de verdad. Esa palabra que es luz y que alumbra nuestro camino para ya no andar más en tinieblas. Señor, bendito, gracias te damos, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos, Señor, que seas tú alumbrando nuestro camino a través de tu palabra, Señor, y llenándonos de esa luz y de ese gozo, Señor, que queremos experimentar siempre al leer tu palabra, Señor. Que es la verdad y esa verdad nos hace libres, bendito Señor. Te damos gracias por todo.
por aquellos que se conectaron, Señor, por los que van a ver este mensaje de tu parte, Señor. Bendíceles grandemente, mi Dios. Ayúdales a sus necesidades, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Que Dios los bendiga.